Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Damos unos pocos minutos, un par de minutos, para que la audiencia se termine de conectar. Regreso con ustedes en un par de minutos. Hola, buenas, Leonel, ya estoy conectado. Gracias, Leonel. Estamos dando tiempo para que terminen de conectarse todas las personas. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Aquí Roberto Morán. Qué gusto. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ya me iban a decir a mí que yo hablara sobre Chile. Ya estábamos preocupados. Lo que pasa es que esta conferencia requiere un upgrade del Zoom. Entonces se demora uno en hacer el upgrade. Hay una versión nueva de Zoom para que te acepte. Entonces, le debe haber pasado a más gente lo mismo. Ah, ok. Con razón. Sí, ya se están sumando, así que... Gracias. De nada. Saludos a todos, un abrazote, compañeros que reconozco así muy bien. Saludos. Roberto, Melissa, si quieren damos por iniciado. Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Contreras. A nombre de los socios de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Iniciativa Internacional de Protección al Clima, ICI, y TNSOE, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de conferencias titulado De la tormenta a la calma. Hace un par de semanas tuvimos la primera sesión y en esa primera sesión analizamos algunas cosas súper interesantes de la relación entre el agua, el cambio climático y la pandemia. También nos dimos tiempo para entender los dilemas de gobernanza, de políticas públicas que estamos enfrentando. Y finalmente, cuáles se prevén sean las consecuencias directas en los sistemas de agua y en la capacidad que vamos a tener en América Latina para proveer servicios de calidad. En esta sesión, titulada Reflexiones y perspectivas sobre los retos derivados de la pandemia y su vínculo con el agua desde la experiencia de 4 países de la región latinoamericana, participan, y les doy las gracias por ello, miembros de juntas directivas o consejos de fondos de agua de México, el Caribe, Colombia y Santiago de Chile. Con estas experiencias queremos nutrir la reflexión sobre los retos derivados de la pandemia por el COVID en distintas partes de nuestra región y queremos resaltar el papel del agua y de los fondos de agua hacia lo que se ha denominado esta nueva realidad. Antes de seguir, les comento que esta sesión será grabada para poder ser difundida en nuestras redes sociales. Así es que los invito a que nos sigan y a que nos den retweet y que nos difundan. Para liderar y moderar esta conversación, les presento a Roberto Morán. Roberto es director de contenidos editoriales de Grupo Televisa y director de contenidos editoriales de varias revistas y medios de comunicación, entre ellos Fortune,
muy interesante, National Geographic en español, y algunas que tienen que ver con temas un poco más, digamos, cotidianos como Runner's World y automovilismo. Roberto tiene más de 20 años de experiencia en diversos medios de comunicación, un máster de negocios por Internet y con especialidad en dirección de empresas por el IPADE, y es egresado de la licenciatura en Economía de la Universidad de Guadalajara. Roberto, a nombre de la Alianza, muchas gracias por aceptar esta invitación y la sesión es toda tuya. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, Hugo, y gracias a todos por participar. Estamos aquí en esta sesión de reflexiones y perspectivas sobre los retos derivados de la pandemia y el agua y la relación que tenemos con el agua. Creo que el mensaje que más nos han repetido desde que empezamos a tener noticias de esta pandemia, y si me voy un poco más atrás, desde 2009, es que nos tenemos que lavar las manos y que tenemos que tener mucha higiene, y que para nosotros, las personas que estamos participando en este foro, es lo más natural y lo más común. Pero la pandemia ahora lo que está proponiéndonos es un reto increíble. No se trata nada más de mantener la manera en que está llegando el agua a la gente, sino de mejorar algo que no estaba funcionando. Tan solo me parece en la Ciudad de México hay 500,000 personas que no tienen acceso diario a agua potable. Hay una cantidad así similar que tienen problemas para el manejo del agua residual. Entonces, se ha encontrado primero que una gran cantidad de población en América Latina no está teniendo acceso al agua potable para esa medida tan sencilla en apariencia, que sería lavarse las manos, y además no tiene un manejo adecuado en el agua residual. Esto, además, con los encierros, con el confinamiento, nos pone muchísimos retos. Y entonces tenemos que platicar sobre esto. Muchas gracias por participar en este foro. Están con nosotros Rosa Margarita Bonetti, presidenta de la Fundación Propagás de República Dominicana; Lorena Guillén Laris, directora de Fundación FEMSA y miembro del Consejo del Fondo de Agua de la Ciudad de México; Carolina García, gerente regional de sostenibilidad para la zona de Middle Americas de AB InBev, Bavaria, en Colombia; y Leonel Gerardo Sierralta, él es vicepresidente de Medio Ambiente de Anglo American Chile. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a platicar de este tema de veras urgente, y vamos a ver cómo los fondos de agua pueden permitirnos una solución para este tipo de problemas. Empezamos con Rosa Margarita Bonetti, que es la presidenta de la Fundación Propagás y miembro fundador de la Junta del Fondo Agua de Santo Domingo y del Fondo de Agua de Yaque del Norte. Tenemos el tiempo muy corto, entonces, Rosa María, muchas gracias, bienvenida, y es todo tuyo las cámaras y los micrófonos de esta llamada. Muchísimas gracias. Saludos a todos los panelistas que somos compañeros en esta sesión de hoy, y también agradecemos a la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y a la Red de Fondos de Agua América Latina por organizar este ciclo de conferencias, de la tormenta a la calma, que nos hará reflexionar en torno a la experiencia de 4 países de la región para encontrar soluciones conjuntas al problema del agua. El rol clave del agua en nuestras vidas se pone de manifiesto hoy, cada vez que pasamos por una situación difícil. La pandemia que vivimos vuelve a evidenciarlo, y la mejor manera de evitar el contagio es el distanciamiento y una muy buena higiene, que nos la provee el agua. En nuestro país hay 2 fondos de agua, y estos han sido creados para la seguridad hídrica de las principales ciudades del país. Uno está en Santo Domingo, la capital, y el otro está en Santiago, principal urbe del productivo Valle del Cibao. Es por eso que la Fundación Propagás, en cumplimiento con su misión de gestar, promover y apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del país, se unió a The Nature Conservancy y a otras entidades con el objetivo de crear un fideicomiso
y contribuir con el financiamiento de las acciones que llevan a cabo los fondos de agua Santo Domingo y Yaque del Norte. Queda cada vez más claro que es necesario hacer alianzas sólidas para abordar estas problemáticas y conservar los ecosistemas saludables para que sigan proporcionándonos sus servicios. Desde mediados del año pasado, el Nodo Dominicano de Red América, liderado por la Fundación Propagás e integrado además por la Fundación Popular, el Banco BHD León, la Fundación NTD Ingredientes, CEMEX Dominicana y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, han aunado esfuerzos con TNC y el Fondo de Agua Santo Domingo para mejorar la cantidad y calidad de agua de la microcuenca El Güero a través de la promoción de un modelo de desarrollo integral que contribuya a la creación de una comunidad sostenible. Cada institución desempeña un papel crucial para ejecutar un plan de acción conjunto en beneficio de los habitantes de la cuenca, uno de los grandes afluentes del Cinturón Verde de Santo Domingo, el río Isabela Ozama. Los fondos de agua tienen su origen en la República Dominicana en agosto del año 2013 como una iniciativa pública-privada a partir de un gran evento celebrado en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña sobre ríos y contaminación. Fue el despertar para muchos sobre la gran calamidad que atraviesan nuestros ríos y el peligro de la potencial escasez de agua, agravada por los efectos del cambio climático sobre las islas del Caribe. Nos congregamos un grupo de empresas y las corporaciones de agua en Santo Domingo y Santiago para trabajar en la recuperación de nuestras cuencas, con miras a garantizar la seguridad hídrica. Esto ha sido un esfuerzo que poco a poco ha ido calando en el sector corporativo del país y muchas empresas ya se han sumado a esta gigantesca labor y gran compromiso con el bienestar de los dominicanos. Aquí ahora podemos ver la participación representativa del sector empresarial y gubernamental en los fondos de agua. Aún en el grupo de las ONG, aquellas resaltadas en amarillo corresponden al sector corporativo o a la banca nacional. Pero vale destacar la pluralidad de actores, donde tenemos las corporaciones de agua, importantes universidades y grupos ambientales, todos unidos por un objetivo común: trabajar en la recuperación de las cuencas y reducir la contaminación de las aguas. Esto lo veremos más en detalle en las próximas láminas, donde describimos las acciones principales ejecutadas por los fondos de agua. Aquí vemos que el trabajo que realizamos tiene como su principal finalidad el mejorar la salud de los ecosistemas productores de agua y reducir los aportes de sedimentación a los ríos para garantizar a los usuarios la disponibilidad de agua en cantidad y calidad apropiada. A la fecha, se han invertido más de 2.000 hectáreas en la montaña, con énfasis en las microcuencas prioritarias en la producción de agua, promoviendo el aumento de la cobertura boscosa mediante la restauración de estos ecosistemas. También se han construido 12 sistemas de humedales artificiales, beneficiando a más de 6.000 personas en pequeñas comunidades próximas a los ríos. También tenemos otros 5 que están en fase de construcción. Aquí ahora vemos uno de los sistemas de tratamiento de agua o humedal artificial que estamos utilizando. Son de bajo costo, poco mantenimiento y construidos con participación comunitaria para tener un costo compartido
como beneficiarios que son. Es una solución basada en la naturaleza que venimos llevando a cabo en nuestras comunidades más remotas que no tienen acceso al servicio de tratamiento de las aguas de desecho. Las comunidades para nosotros son extremadamente importantes y son el propósito de nuestro trabajo y la piedra angular del éxito. Ese ha sido el faro de luz que guía las acciones de nuestra fundación como parte de nuestra responsabilidad social. Tengo la profunda creencia que el inicio de todo cambio de comportamiento nace con la educación. Esa es la base para que se desarrolle una sociedad más consciente de la importancia de sus ríos para su bienestar. Finalmente, el mayor trabajo que hacen los fondos de agua en relación al COVID-19 tiene que ver con proporcionarle a las comunidades agua limpia para mejorar su higiene. De igual manera, en un país altamente vinculado al turismo, la pandemia nos ha generado un reto económico sin precedentes. No tengo dudas en decir que aquellos productores y comunidades vinculadas a los fondos de agua en República Dominicana serán mucho más resilientes a los efectos que nos dejará el COVID-19. Muchísimas gracias. Eso es lo que hacemos aquí en la República Dominicana a través del Fondo de Agua. Muchas gracias, Rosa Margarita. Rosa Margarita Bonetti es de Propagás, de la Fundación Propagás de República Dominicana. Y nos está aquí contando cómo es importante la educación y cómo es importante la participación de las asociaciones civiles con las empresas para diagnosticar correctamente el uso y la manera de mantener los sistemas de agua. Muchísimas gracias, Rosa Margarita. Gracias. Está también con nosotros Lorena Guillé Laris. Ella es directora de la Fundación FEMSA y miembro del Consejo del Fondo de Agua de la Ciudad de México. Nos va a hablar de la visión de los retos del agua y del COVID-19 en México y cómo los fondos de agua son instrumentos vigentes y de apoyo en la reconstrucción. Lorena, muchas gracias. Gracias por participar. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Roberto, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, escuchándonos. Y bueno, de manera muy importante, gracias a la Alianza y a la Red de Fondos de Agua por esta invitación y a cada uno de los panelistas. Qué gusto compartir este espacio. Sin duda me encantaría compartirles cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en México, nuestra relación con el agua y bueno, desde el sector privado y particularmente desde FEMSA, en donde estamos contribuyendo a ello. Nos queda clarísimo que en México enfrentamos múltiples retos que requieren fuertes inversiones de infraestructura en nuestro país, pero sobre todo mejoras en la gobernanza del agua. Y que esta pandemia pues solamente está acentuando esta necesidad. Si me ayudan a poner 2 slides adelante, por favor. Gracias. Y bueno, de manera particular y entendiendo que esta pandemia está acentuando problemas, vemos 5 problemas clave, que uno es sin duda el desconocimiento de los volúmenes extraídos. Esto pues por falta de equipos de medición en nuestro país y las extracciones no autorizadas. Hoy sabemos, por ejemplo, que de acuerdo a datos del 2016, 105 de los 653 acuíferos de nuestro país se encuentran sobreexplotados. Entonces no sabemos verdaderamente qué agua hay, dónde está, ¿no? Y tener esa información sería fundamental. Por el otro lado, pues la contaminación de los cuerpos de agua, ¿no? Se estima que el 32% de las aguas superficiales monitoreadas tienen algún grado de contaminación y que solamente el 58% de las aguas residuales colectadas en la red de alcantarillado son tratadas. Y esto es pues un tema fundamental porque pareciera que solamente le damos un uso a agua y que del resto se encargue a ver a quién le pasamos la bolita. Respecto a las fugas en las redes de conducción y distribución urbana, se estima que el 40% del agua de uso público urbano se pierde por fugas. Y esto pues se agrava en ciudades que tienen muchísima concentración y si consideramos que para los siguientes 5 años se estima que el 80% de la población en nuestro país vivirá en zonas urbanas, pues esto todavía se encaminará a una mayor gravedad.
Si lo vemos desde la perspectiva de los bajos niveles de eficiencia en el sector agrícola, el 77% del agua concesionada en nuestro país que utilizamos se va a agricultura y se estima que alrededor del 57% de esta agua se desperdicia, principalmente por el uso de tecnologías de producción obsoletas, lo cual también pone un punto sobre la I. Y pues desde nuestra perspectiva, un quinto problema muy importante pues es la falta de cobertura de agua potable y de saneamiento. Si nos vamos a que en el 2015 nuestro país destacó por ser uno de los países de Latinoamérica con mayores niveles de cobertura, estamos hablando alrededor de un 92%, podríamos sentir que llevamos la batalla ganada, pero si esto lo convertimos en número de personas que hoy tienen acceso, en la calidad de agua que están recibiendo y cómo están accediendo a esa agua, la realidad es que todavía tenemos un gran camino por delante sobre el cual acelerar el paso. Y esto pues lo marca muy claramente la nueva definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde pues tenemos coberturas que bajan considerablemente desde esta perspectiva. Si nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra relación del agua con el COVID? ¿No? Creemos que sin duda el agua es una pieza fundamental para la salud y para la economía. Al final es que ha quedado claro que es nuestra primera defensa contra el COVID, entendiendo que la prevención del contagio se ataca de manera muy sólida lavándonos las manos, ¿no? Y pues qué es lo que sucede cuando no está el agua accesible para todos, ¿no? Así que la provisión de agua segura, saneamiento, condiciones higiénicas son esenciales para proteger la salud humana durante estos brotes de enfermedades infecciosas, como lo es el COVID. Y pues si nos vamos a la historia, ¿qué es lo que pasó en la propagación del ébola, ¿no? Los sistemas poco desarrollados de gestión del agua y de residuos fueron uno de los factores que contribuyeron a su propagación. Si lo vemos desde la perspectiva de protección y recuperación económica, pues también es fundamental el rol que tiene el agua, pues tener acceso a ella puede reducir el costo económico de las pandemias. Y aquí vamos a transportarnos a cuánto costó el ébola del 2013 al 2016. A 3 países, a los más afectados, le costó alrededor de 2,000 millones de dólares. Y si nos vamos al SAR, en el 2002, se estimó que costó 41.5 mil millones de dólares. Así que los costos relacionados a las pandemias son brutales y tener acceso a agua sin duda reduce el costo económico para nuestros países. Por el otro lado, si la infraestructura hídrica falla, pues también se crea un efecto dominó en la economía por la interconexión que hay en todos los factores, y si esto lo trasladamos a que en el mundo 3 de cada 4 empleos dependen del suministro de agua suficiente, pues esto tiene un contexto mucho más importante, ¿no? Así que al final es que si logramos contener un brote no controlado en una pandemia, tenemos efectos económicos y estaremos reduciendo los costos a los que vamos a incurrir en el futuro. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Al rol privado, ¿qué es lo que nos estaría tocando hacer? Y bueno, perdónenme, aquí les decía, una de las formas más inteligentes de impulsar la recuperación económica es justo invertir en la infraestructura hídrica, para que así podamos crear empleos y al mismo tiempo desarrollar resiliencia en el resto de los sistemas. Y esto es de la perspectiva de recuperación económica del agua. Y si ahora nos movemos a cuál es el rol del sector privado, pues al final esta pandemia nos está dando un gran ejemplo de la necesidad de que como sector privado seamos mucho más proactivos para que podamos apoyar en la respuesta a disrupciones mayores, ¿no? Y en este caso pues lo vemos muy claramente en el sistema de salud. ¿Qué pasaría si ocurriera una disrupción en el sistema hídrico o natural, ¿no? Esto se agravaría todavía muchísimo más con algo tan indispensable como el agua, que al final todos deberíamos de tener acceso a ella por derecho humano, ¿no? Pues nuestro rol creemos que tiene que ser un rol de liderazgo con una visión de eficiencia y de largo plazo, donde podamos todos integrar a la ciencia con un sentido pragmático, orientado a la solución de los problemas.
Creemos que no debemos de estar esperando a la disrupción para generar grandes costos para la sociedad, sino lograr desde ahora un mindset donde tengamos a la eficiencia y la resiliencia integrada en la sociedad, ¿no? Y que en los sistemas críticos para la sociedad, los sistemas de salud, agua, energía, alimentación, se vean desde esta mirada de eficiencia y de resiliencia. Creemos que el sector privado está equipado para atraer a los temas sociales y ambientales prioritarios del mundo, como en este caso es el agua, pues temas de transparencia, rendición de cuentas, este enfoque en eficiencias, temas de innovación y la toma de decisiones basada en la información y, por supuesto, pues una visión a largo plazo. De defensa, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y aquí nos vamos al siguiente slide, por favor. Consideramos que para enfrentar estos grandes retos de forma proactiva debemos de movernos de la parte individual a un pensamiento colectivo, entendiendo que como un sistema del cual somos parte, donde cada una de las partes afectamos al todo, tenemos mucha tarea por hacer desde la perspectiva individual y también desde la perspectiva colectiva, y hemos ido asumiendo nuestra responsabilidad al respecto. Desde la parte individual nos queda claro el sentido de conciencia y la evaluación del riesgo, para lo cual hemos estado trabajando en diagnosticar el riesgo hídrico y comprender mejor las vulnerabilidades y el contexto al que nos enfrentamos, así como traer eficiencias en nuestros procesos de producción. Pero de manera muy importante, paredes hacia afuera. En el tema de replenishment y cómo le estamos compensando el agua a la naturaleza, y también, por supuesto, a las comunidades, es un tema importante sobre el cual estamos trabajando en coordinación también con otras organizaciones, entendiendo pues que colaborar significa llegar a la meta cuando lleguemos todos y que la cooperación es el camino más fácil para encaminarnos a amplificar el impacto de los proyectos que tenemos en nuestra compañía. Y sin duda, pues que de esta manera nos movamos a la acción colectiva por la seguridad hídrica, construyendo pues sociedades a largo plazo para alcanzar objetivos de manera conjunta. ¿Y a qué me refiero con todo esto? De paredes hacia afuera, lo voy a ejemplificar con 3 casos de los que nos enorgullecemos ser parte en conjunto con muchos de los aliados que son parte de esta importante alianza de los fondos de agua y la red de fondos de agua. El caso del Fondo de Agua del Área Metropolitana de Monterrey, somos parte e impulsora del Plan Hídrico en Nuevo León, junto con otras empresas, sociedad civil organizada y el gobierno del estado, para justo crear una visión común entre los usuarios y poder facilitar pues, la toma de decisiones en las autoridades, aspirando a esta visión de futuro, ¿no? Y muy en complementariedad con cada una de las necesidades para cada sector. Desde la perspectiva de la ciudad, del proyecto del Fondo de Agua llamado Agua Capital, que está en la Ciudad de México, este tiene un enfoque de cómo podemos construir una nueva relación entre las ciudades con el agua, ¿no? Y crear mecanismos que puedan marcar regulaciones sobre el uso sostenible del agua en nuevos desarrollos. Y que de manera importante aquí nos hacemos varias preguntas que de la perspectiva de innovación nos llevan a repensar qué pasaría si verdaderamente entendiéramos que el agua no es de quien la paga, ¿no? Y que la responsabilidad de asegurar la accesibilidad, la calidad del agua corresponde a todos y que por tanto traer innovación a esta nueva relación es fundamental. Y desde el Fondo del Agua de Cauce Bajío, que está en la ciudad de Guanajuato, en León, en el estado de Guanajuato, ahí estamos trabajando con otro enfoque que es justo la canalización de inversiones para una agricultura sostenible. Y aquí estamos poniendo una mirada mucho más profunda hacia las personas, viendo cómo podemos contribuir a mejorar la vida, la calidad de vida y la dignidad de los pequeños productores, a la par que estamos reduciendo los impactos medioambientales. Así que estos
fondos de agua que hemos impulsado desde casi ya una década, ¿no? Que son espacios de encuentro y que nos ayudan a promover una mejor gobernanza del agua en América Latina, ¿no? Pues justo nos ayudan a perseguir un beneficio común que es la seguridad hídrica. Y Lorena, con este último slide ya termino, simplemente Quedan decir... 30 segundos, por favor. Seguro. Simplemente que tenemos que desvanecer la frontera entre lo que es individual y lo que es común para poder enfrentar los retos a los que estamos de manera más rápida. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Y sobre todo este llamado de que no podemos seguir con la inercia en la que estamos, que no sabemos de cuánta agua estamos sacando, que no sabemos cuánto nos cuesta y que tenemos uno de los usos más ineficientes de agua. No quiero echarle la culpa solo a un grupo, pero en la agricultura es uno de los agriculturas más ineficientes en el mundo para el uso del agua, porque no se le ha dado un valor adecuado. Pero por ahí hay algunas personas con el micrófono prendido, ¿pueden apagarlo? Gracias. Tenemos ahora a Carolina García, que es gerente regional de sostenibilidad para la zona de Middle Americas de AB InBev, Bavaria, y es miembro del Consejo del Fondo de Agua de Cúcuta, en Colombia. Muchas gracias, Carolina. Pues estamos listos para tu presentación. ¿No? Bueno, muchísimas gracias y un gusto estar acá con todos ustedes. La verdad, creo que además justo lo que vamos a contar desde AB InBev caja muy bien con lo que acaba de decir Lorena. Creo que ella acaba de enmarcar perfectamente los retos que estamos viviendo en el sector de agua en todos los países. En el caso de nosotros como compañía, al igual que lo es FEMSA, nosotros dependemos del agua como la base de nuestro negocio. O sea, el agua es la base de la vida, por supuesto, pero también Cervecera, una compañía de producción de bebidas, y al final más del 90% de una cerveza es agua. Y eso, digamos, que siempre nos ha puesto grandes retos a pensar, digamos, en el agua como un compromiso que tiene que ir más allá de nuestra producción en la cervecería, que tenemos que salir de las puertas de nuestra cervecería a trabajar con otros socios, pero creo que ese compromiso nunca se había esclarecido tanto como en el contexto en el que estamos viviendo ahora por el COVID, por muchas razones. Primero, el COVID creo que le recordó a todo el mundo en la industria y de manera individual que por un lado somos frágiles, somos vulnerables, y por otro lado que necesitamos de un ambiente sano, un ambiente saludable para poder prosperar como sociedad, para poder prosperar como negocio. Y nosotros, digamos que la cerveza es una bebida hecha a base de ingredientes naturales, pues por supuesto somos supremamente dependientes en contar con un ambiente sano. Y lo segundo, justo volviendo a lo que Lorena decía, es que no podemos hacerlo solos. O sea, resolver problemas como la escasez hídrica, la contaminación del agua, por ejemplo, que son problemas tan agobiantes que nos están impactando a lo largo del mundo, no puede ser la responsabilidad ni de AB InBev, ni de TNCs, ni del gobierno, sino que tiene que ser un trabajo colectivo y multiactor. Y ahorita que estamos pues viviendo todo lo que se ha vivido durante la pandemia del COVID-19, realmente creo que la importancia de generar alianzas, de trabajar colectivamente para lograr resultados rápidos y con agilidad, también ha sido uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia. Antes de empezar a hablar del caso específico de Colombia, yo quisiera resaltar que pues ha sido obviamente un año muy difícil para diferentes frentes, para nuestra compañía por supuesto que lo ha sido también, pero creo que algo que me ha sorprendido mucho es que a pesar del momento tan difícil, a pesar, digamos, de los retos de presupuesto en muchas áreas de la compañía, que creo que eso no es exclusivo de nosotros, sino algo que han vivido todos, por ejemplo, nuestros compromisos en torno al agua y en torno al cuidado de nuestras cuencas se han mantenido intactos. No hemos tenido absolutamente ningún recorte en ese frente, por lo menos en lo que respecta a la zona de Middle Americas, que es la zona a la cual yo represento, y creo que eso es muy importante porque la empresa con eso también está reiterando su compromiso con el agua y su compromiso con garantizar un ambiente sano, no solo ahorita, sino para las generaciones futuras y para lograr seguir con la operación del negocio. Entonces creo que el COVID nos reforzó ese compromiso y eso también es muy positivo como compañía. Ahora,
yo pues no me quiero tomar mucho tiempo para contarles porque sé que lo más interesante va a estar en la discusión del panel, pero quería brevemente compartirles una presentación acá para contarles un poco el caso específico de Colombia, donde nosotros tenemos uno de los proyectos más ambiciosos, agua. No sé si ya están viendo mi pantalla. Ya. Ya, perdón. Listo. Entonces, nosotros en Colombia pues tenemos uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la compañía en torno al cuidado del agua y es un proyecto que por supuesto hacemos a través de los fondos de agua. Nosotros desde AVE InBev desde hace mucho, en alianza con TNC y en alianza también con empresas como FEMSA, que es nuestro aliado en muchos lugares de Latinoamérica, le hemos apostado a los fondos de agua como una plataforma público-privada ideal que nos garantiza transparencia, que nos garantiza efectividad para poder llevar a cabo los proyectos para la preservación de nuestras cuencas abastecedoras. Y en ese sentido, en diferentes lugares donde estamos en el mundo y específicamente en Latinoamérica, estamos desarrollando estrategias para trabajar con los fondos de agua en proyectos que nos garanticen lograr una mejora verificable en la calidad y cantidad de agua. ¿Por qué? Nosotros como compañía desde 2018 hicimos unas metas globales de sostenibilidad que son muy ambiciosas y que ahorita van a tener muchos retos con el COVID, no solamente la de agua, sino absolutamente todas las metas. Pero en el caso del agua, nosotros nos comprometimos a tener una mejora verificable en la calidad o cantidad de agua de nuestras cuencas que estaban en alto riesgo en el mundo. Nosotros calculamos que cerca del 30% del volumen que nosotros producimos a nivel global se produce en una cuenca que puede tener un alto nivel de riesgo por estrés hídrico, ya sea por escasez o por contaminación, y eso realmente nos ha puesto el reto de poder trabajar en equipo, de poder trabajar con diferentes actores en crear alianzas que nos permitan generar ese impacto, y lo más importante, tener la mejora verificable con base en la ciencia que nos lo permiten aliados como TNC, que son organizaciones basadas en la ciencia. Y eso lo hacemos a través de los fondos de agua. No quiero profundizar mucho en todo esto porque lo que les quiero contar el proyecto brevemente para contarles ya específicamente cuáles han sido nuestros grandes desafíos en época de COVID. Pero básicamente en Colombia nosotros nos estamos enfocando en proteger los páramos, que son un ecosistema muy importante en el país, es un ecosistema endémico de los países que tienen la cordillera de los Andes en la zona ecuatorial y lo que son ecosistemas de alta montaña que generan agua. En Colombia abastecen de agua a más del 80% de la población colombiana. Y como pueden ver en este mapa, la mayoría de esos ecosistemas están en la zona andina, que adicionalmente es donde vive más del 80% de la población y donde adicionalmente están absolutamente todos los municipios que tienen alto riesgo de estrés hídrico en el país. Entonces, viendo, digamos, esta gráfica de forma muy sencilla, también es fácil entender por qué la compañía decide invertirle a un ecosistema tan importante. De ese ecosistema, hay, digamos, 36 complejos de este ecosistema en el país, la compañía decide apostarle al páramo de Santurbán, porque Santurbán es un páramo que no solamente abastece nuestra planta en Bucaramanga, por supuesto, en Santurbán nace el agua que nosotros utilizamos para la producción de cerveza en Bucaramanga, sino que adicionalmente es uno de los páramos en mayor riesgo en el país. Y de hecho, este es el páramo de Santurbán, lo tengo acá en mi fondo de pantalla para que lo puedan ver, es uno de los lugares más lindos a los que he visitado. Y nosotros elegimos este lugar porque sabíamos que estaba en grave riesgo por el cambio climático, por prácticas agrícolas insostenibles, por minería legal e ilegal que hay en la zona, y porque realmente más de 200,000 personas salían a marchar todos los años pidiendo la protección del páramo porque veían su fuente de agua en riesgo. Imagínense, y no me acuerdo si lo decía Lorena o otro de los panelistas, pero si tuvimos esta crisis sanitaria en este momento, ¿cómo sería una crisis por escasez de agua, que es la base de nuestra vida? O sea, es algo que ni siquiera creo que ninguno se puede dimensionar lo que sería. Entonces, pues, por supuesto, nosotros queremos proteger esta fuente que abastece a más de 2 millones de personas. El proyecto que lo hacemos con el Fondo de Agua, Alianza Biocuenca, que es el Fondo de Agua en Cúcuta, digamos, lo que busca es trabajar con las familias campesinas que están viviendo en la zona de influencia del páramo, ¿cierto? Y hacemos acuerdos de conservación para lograr
conservar una parte de su predio, o sea, conservar el bosque que está en buen estado, restaurar el bosque, digamos que se perdió, y ayudarlos a tener buenas prácticas agrícolas, aumentar su productividad y medir ese impacto. Nosotros estamos convencidos de que si seguimos restaurando ese bosque altandino, que es como el cordón protector del páramo, vamos a lograr aumentar la regulación hídrica de la zona, que es muy importante porque al final lo que necesitamos es que el páramo nos garantice agua, sobre todo cuando no llueve, sobre todo cuando no hay lluvia, y eso es lo que cumple el páramo con su función reguladora. Este proyecto lo hemos logrado y lo hicimos en un inicio con la GIZ, con COSUDE, con Corponor y bueno, con el Fondo de Agua y todos los socios, pero ya se han sumado muchos otros socios a este proyecto. Brevemente, Carolina, hemos tenido 30 segundos para terminar, ¿sí? Por favor. Sí, perfecto. Listo. Brevemente, nosotros ya hemos abarcado más de 3.000 hectáreas y hemos beneficiado a más de 1.000 familias, y este año nosotros teníamos unas metas muy ambiciosas para llegar a otras 3.000 hectáreas adicionales. Pero ¿qué pasó? Hoy tuvimos, por ejemplo, que parar el proyecto en el comienzo del año, no pudimos hacer las restauraciones que teníamos pensadas, no pudimos salir a campo y tuvimos que ajustar eso. Queríamos hacer un montón de capacitaciones, por ejemplo, con RARE para hacer cambios de comportamiento y nos tocó pasar todo ese formato virtual. Pero también nos dio una oportunidad. Por ejemplo, con COVID hicimos todo un plan de trabajo con la comunidad para ayudarles con mercados, para ayudarles con brigadas sanitarias. La verdad, creó como un lazo mucho más fuerte de confianza y de trabajo en equipo. Entonces, claro, COVID nos bajó un poco la ambición, veníamos con una ambición muy fuerte del proyecto de seguir aumentando hectáreas restauradas, tantos acuerdos de conservación, y COVID nos puso un alto, pero lo más importante es que hizo que el proyecto también se repensara, fortaleciera los lazos con la comunidad, y ahora que ya estamos viendo como unas salidas pues digamos, esta coyuntura difícil de aislamiento, en cómo podemos seguir con el proyecto. Y ya para finalizar, solo quería comentar y decir, pues, que en el caso de Mi Páramo, nuestra ambición como compañía sigue intacta y seguramente vamos a poder tener más tiempo en el panel para discutir, pero que otra de las cosas más interesantes que el proyecto Mi Páramo y el trabajo de los lugares en otros países, y ya tendré ocasión de contarles en el panel, pero justo en pleno COVID lanzamos nuestro proyecto de agua en Perú con el Fondo de Agua, muy similar, inspirado en Mi Páramo, y ojalá pues pueda contarles un poco más al respecto más adelante. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias. Y efectivamente tienes razón en que esperemos que tengamos más tiempo para discutir estos temas, porque una gran empresa no puede decir yo voy a garantizar mi agua solo para mí, si no piensa en el agua de todos. Ese es un recurso que se tiene que compartir. Nuestro siguiente panelista es Leonel Gerardo Sierralta, que es vicepresidente de Medio Ambiente de Anglo American Chile y miembro del Consejo del Fondo de Agua de Santiago de Chile. Él también nos va a compartir su reflexión sobre los fondos de agua como instrumentos ante esta crisis de COVID-19 y la garantía de la suficiencia hídrica. Muchas gracias, Leonel, por estar aquí con nosotros. Adelante. Al contrario, un placer, un verdadero privilegio estar compartiendo esta videoconferencia con ustedes. Lo primero que quiero contarles es que el Fondo de Agua de Santiago está recién en conformación. Estamos recién buscando nuestro primer director o director ejecutivo o gerente. Hemos conformado un directorio con empresas privadas, con el apoyo del sector público, con lo que es la gobernación o la intendencia de la región metropolitana, y con ONGs y organizaciones ciudadanas, como asociaciones de canalistas, asociaciones de municipios o asociaciones que promueven el desarrollo del agua potable rural. Somos 3 empresas, Aguas Andinas, que es una filial de Aguas de Barcelona, Nestlé y Anglo American, los que estamos trabajando en este primer directorio, junto con TNC, que nos ha impulsado, nos ha empujado a hacer esto. ¿Y por qué un fondo de agua en Santiago? Y esa es una reflexión que venía haciéndose desde hace algunos años atrás, cuando se comenzó la idea de un fondo de agua para Santiago. Primero, no hay que olvidar que Chile Central tiene un clima mediterráneo, es un clima de marcada estacionalidad
en el cual tenemos veranos secos y calurosos, e inviernos fríos y lluviosos sin formación de escarcha. Esa es la definición de un clima mediterráneo. Ahora, dentro de los climas mediterráneos tenemos climas con 800 milímetros de precipitación y otros climas mediterráneos con 200 milímetros de precipitación. Chile está en más bien cerca de los 200, el promedio histórico de la región central de Chile es de 359 milímetros, pero en los últimos 10 años hemos estado enfrentados a una enorme, tremenda y durísima sequía, que de acuerdo a los datos de la Agencia de Aguas de Chile, la llamada Dirección General de Aguas, es la más relevante en los últimos centenares o miles de años, de acuerdo a los registros que se pueden recoger de troncos de árboles a través de dendrocronología. Entonces estamos viviendo una situación completamente novedosa desde el punto de vista de la sequía. Estos últimos 2 o 3 días ha estado lloviendo, pero una semana de lluvia no quita una década de sequía, así es que estamos esperanzados de que podamos superarla. ¿Por qué entonces un fondo de agua en una ciudad como Santiago? Bueno, Santiago es una ciudad de más de 7 millones de habitantes, con un sector agropecuario que ocupa aproximadamente 68 o 70% del agua, con un sector urbano que ocupa un 22-23% de agua, con un sector industrial que ocupa alrededor del 9%, y un sector importante productivo que aporta mucho al PIB, que es la minería, ocupa menos del 1% del agua en la región metropolitana. Sin embargo, es un sector muy demandado desde el punto de vista de la ciudadanía por ceder, por entregar, por estar más disponible en temas de agua. Es por eso el interés de Anglo American en participar. Anglo American es una minera de cobre en Chile, pero que tiene intereses en el mundo en diamantes, platino, níquel, carbón. Pero nuestro interés en participar es precisamente aportar la visión desde la minería a un fondo de agua. Entonces, primero que nada, vivimos en un clima mediterráneo con muy bajas precipitaciones, y algo que se nos olvida también muchas veces es que la condición hídrica de Santiago es mucho más de aridez que de una condición húmeda. Si uno revisa estándares de aridez y busca maneras de clasificar la aridez de la ciudad de Santiago o de la zona central de Chile, se va a encontrar que bajo distintas clasificaciones estamos en zonas áridas o áridas extremas. Entonces, ¿cómo se explica que vivamos 7 millones de habitantes en este sector y más de 140.000 hectáreas de cultivos existan en este sector? La única explicación la tienen la presencia de los glaciares. Los glaciares y la nieve que cae en la alta cordillera son muy relevantes para el abastecimiento de agua. Son mucho más relevantes las cantidades de agua sólida que cae en la alta cordillera a partir de los 1.000-1.500 metros de altitud. Han sido nuestras grandes reservas de agua. Los glaciares, en épocas de gran sequía, se convierten en una suerte de salvavidas para entregarnos las últimas gotas de agua disponibles. Pero el gran proveedor de agua de las cuencas de Santiago es la lluvia invernal y las nieves de alta cordillera, que nos permiten subsistir hasta la próxima temporada. Entonces, esa comprensión de la importancia de la precipitación, de la importancia de las fuentes de agua, es la que creemos con nuestro programa de comunicaciones del Fondo de Agua vamos a tener que implantar fuertemente en la ciudadanía. El contexto general en el que uno tiene que mirar esto es el que tenemos que concientizar el uso del agua de una manera racional. Por ejemplo, hay diversas maneras de enfrentarlo. ¿Por qué Santiago, que es una ciudad que ha tendido a tener mucha arborización en los barrios, por lo menos en los barrios de clase media y clase media alta, ha tendido a tener arborización? Pero la arborización que hemos conseguido es una arborización de Europa del Norte, que consume muchísima agua. No hemos arborizado con especies nativas que consumen poca agua, que son muy bonitas, que tienen una adaptación climática al clima de Santiago bastante
conocida y con fácil y de fácil sembradío y de fácil mantención. Por lo tanto, ahí hay un tema importante. ¿Por qué tener sectores de pasto y de césped altamente consumidor de agua en áreas públicas, como platabandas de carreteras, bermas de carreteras? ¿Por qué no usar algún tipo de cubresuelo que no demande tanta agua o que definitivamente no demande agua, como pueden ser piedras, arena o piedrecillas? Ese tipo de decisiones. Santiago es una ciudad que sigue plantando pseudoplátanos en sus calles, sigue plantando arces, sigue plantando especies arbóreas de alto consumo de agua. Esas son decisiones que tienen un alcance mucho más gubernamental. Desde el punto de vista del COVID, la pandemia ha servido para darnos cuenta de varias fragilidades. Primero, de la fragilidad de la agricultura en materia de provisión de alimentos. La falta de agua, combinada con la carencia de posibilidades de importar alimentos. Por ejemplo, en Chile más del 90% de los garbanzos y las lentejas, que son comidas muy habituales en la cocina chilena, se importan. Más del 50% de los porotos, de los guisantes, se importan también. Por lo tanto, la agricultura debiera, en esta pandemia, ser capaz de abastecernos internamente. Son reflexiones que han comenzado a aparecer en los diarios, más allá de las reflexiones relacionadas con las carencias de agua que puedan tener ciertos sectores específicos. Al igual que en México, la cobertura de agua potable y de alcantarillado es muy alta. El tema no es allí, la discusión no es allí. El tema es en las comunidades rurales alejadas, que dependían de pozos de agua profunda o de pozos de agua del subsuelo, que hoy día no tienen agua. Es ahí donde viene la reflexión respecto a qué hacemos para lavarnos las manos, por ejemplo. Con eso creo que podemos terminar, creo que estamos en el tiempo, pero son algunas de las ideas que quería darles y espero en un par de años más contarles cómo nos ha ido con el Fondo de Agua de Santiago. Leonel, pues muchísimas gracias por esta perspectiva, también esta urgente necesidad de cambiar, también como lo dijo Lorena, esta inercia en la que estamos de plantar árboles exóticos a nuestras regiones, de poner demasiado pasto que es muy consumidor de agua y de cómo estamos haciendo más racional el uso del agua en nuestras ciudades y en nuestra agricultura. Les estamos pidiendo, si ustedes quieren participar, también pueden mandar sus preguntas aquí al chat que tienen. Aquí abajo le pueden poner en chatear. Y también tenemos algunas preguntas que ya nos enviaron algunas personas del público cuando se inscribieron. Pero quiero empezar preguntándoles, y algo que señaló Rosa Margarita es, la educación es fundamental, pero ¿cuál sería, según cada uno de ustedes, los participantes en el panel, el mensaje que debe darse en este momento? Lorena y yo lo vivimos aquí en México. Hay muchísimas campañas siempre para que el uso doméstico y que cuidemos el agua cuando nos bañamos y que no tal, pero no hay esta comunicación del uso industrial o del uso de la agricultura. ¿Cuáles creen ustedes que sea el mensaje que debe darse en este momento para un uso más racional del agua y para cambiar muchas de las inercias de las cuales están ustedes hablando? ¿Por quién empezamos? ¿Por Rosa Margarita? Soy una firme creyente de la educación y por eso insisto siempre en las comunidades que trabajan con nosotros, en darle los talleres sobre cómo manejarse con el agua, son comunidades que viven siempre alrededor de los ríos, lo cual significa una contaminación total hacia los ríos, porque en vez de tener al río como un amigo, lo tienen al río como un basurero. Entonces, si nosotros no educamos y no les enseñamos a ellos qué hacer para descontaminar el agua, qué hacer con los residuos que generan sus animales
qué hacer con sus propios residuos, yo creo que nosotros no vamos a lograr mucho. Yo he visto a lo largo de este panel, Carolina habló mucho sobre la educación, también que en Colombia eso es lo que más trabajan con las comunidades. Y yo creo que debemos insistir lo más que se pueda en la educación, en educar a nuestros comunitarios, a nuestros conciudadanos. No es simple y llanamente cuando tú te cepillas los dientes, tú no dejes la llave abierta. O como tú te estés bañando y enjabonándote, no dejes la llave abierta. Son muchas las cosas que debemos enseñarles para que ellos aprendan a conservar el agua y a ahorrar el agua. Y a que esa agua siempre se mantenga libre de contaminantes. Muchas gracias. Lorena, ¿cuál crees que sea el mensaje prioritario que hay que dar? Yo me iría mucho por entender que el agua es un recurso compartido. O sea, yo no sé si es algo común, digamos, mis colegas aquí lo vivan también en sus países, pero siento que creemos que el agua, y ya se menciona eso, el agua es de quien la paga y en realidad es que es de todos. Entonces, yo sí enfocaría el mensaje en este recurso compartido, en la necesidad de volvernos eficientes, ¿no? Como una parte de la responsabilidad de todos los usuarios y los ciudadanos. Soñaría con impulsar esta ciudadanía a temprana edad, haciéndole ver desde los niños que ser ciudadano no es esperarte a tener mayoría de edad para poder votar, sino integrar decisiones responsables en tu actuar. Y una de ellas, sin duda, es cuál es tu relación con el agua, ¿no? Esto nos llevaría a formar una visión común y esta acción colectiva que es fundamental, ¿no? Y creo que desde otra mirada ciudadana y quizás ciudadana corporativa también, ¿no? Creo que todas las organizaciones, no importa el tamaño que tengamos, tenemos la necesidad de impulsar nuevos modelos de gestión respecto al agua, que sean mucho más sensibles e impulsar inclusive fortalecer relaciones con todos los actores claves de la sociedad, ¿no? Para que tengamos más innovación, soluciones complementarias e incluso nos vayamos a aquellas que son pues basadas en la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasaría si de verdad impulsamos en todas las construcciones, sistemas de recolección de agua de lluvia, los parques hundidos, o sea, las cosas que ya la naturaleza nos da per se para tener una mejor relación? Pero sin duda creo que tiene que ver con un autorreconocimiento de nuestra ciudadanía y de un sentido de colectividad. Lorena, esto que dices y que lo repites de que el agua no es de quien la paga, es que el problema con el agua es que no la pagamos. O sea, por más que paguemos, no alcanzamos a pagar todo lo que estamos gastando por ella, ¿no? Entonces, y además es injusto ponerle precio al agua para grandes sectores de la población. Ese es un grave problema. Y creo que voy a pasar a Leonel, porque Leonel mencionó algo de eso, de cómo definimos el paisaje, cómo decimos voy a poner aquí un campo de golf porque yo pago el agua, o voy a poner aquí el pasto a los lados de las carreteras porque yo lo estoy pagando, da igual. ¿Cómo cambiamos eso, no, Leonel? Es que yo estoy de acuerdo con el concepto de Lorena del recurso compartido, y ese entendimiento es un entendimiento que a los latinoamericanos nos cuesta mucho internalizar, porque eso también tiene que ver con la contaminación del aire en Ciudad de México, en Santiago, que son grandes capitales que si el auto es mío, yo lo uso cuando quiero. Entonces ponen una tarificación vial o ponen una restricción, me compro otro auto para poder salir el día que yo pueda. Entonces, el entendimiento de que el recurso aire, el recurso agua, no es mío porque lo pago, es muy, muy crítico en nuestras sociedades. Va más allá incluso del agua, eso quiero decir. Pero yo creo que hay roles a distintos niveles. Hay un rol del gobierno. Yo no he visto ministros de obras públicas de los cuales depende el agua apareciendo en los matinales de la televisión diciendo la importancia del agua. Los veo inaugurando carreteras, los veo inaugurando plantas de tratamiento de agua
o grandes infraestructuras públicas, pero no los veo en la mañana hablando con la señora que está cocinando o con el jubilado, que es un abuelo, respecto a la importancia del agua. Ahí hay un rol importante. El segundo rol lo tienen los sistemas educativos, nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestros jardines infantiles, tienen que enfatizar la importancia del agua, más allá de que es sanito tomar agua. Lo que es más sanito es cuidar el agua, para que te la puedas tomar después. Entonces, eso es importante. Y el tercer nivel es la sociedad civil. Son las ONGs, son las empresas, son todos los estamentos que formamos la trama social que debemos tomar decisiones al respecto. O sea, si yo me hiciera una casa nuevamente, no pondría nunca los árboles que puse hace 25 años atrás o 28 años atrás cuando me mudé a esta casa. No pondría nunca esos árboles. Pondría otros. Pondría árboles chilenos. Pero acá le decimos la ciutiquería, la cosa esta de parecer, nos marca. Y nuestros paisajistas del siglo XIX eran todos franceses, que hicieron parques en Santiago y en regiones y en los grandes campos, en los fundos, como llamamos aquí en Chile, parques franceses, europeos. Entonces queremos ser eso. Entonces hay un rol de la sociedad civil que es muy importante destacar para poder valorar el agua como un servicio ecosistémico que hay que cuidar. Cuando uno valora el servicio ecosistémico, se va un paso más atrás y valora la biodiversidad, que es lo que permite que el agua corra, que los humedales existan y que tengamos disponibilidad del recurso en el tiempo. Eso. Gracias, Leonel. Me recuerdas que en Italia están con ese clima mediterráneo que tienen en Sicilia, están siendo intensivos en cultivar nopales, porque les queda muy bien para ese terreno, ¿no? Y nosotros en México queremos también sustituir nuestros nopales por árboles traídos de Italia. Pues hacemos las cosas al revés. Carolina, dinos cuál es el mensaje prioritario para cambiar con estas inercias en el uso del agua. No, yo creo que el mensaje prioritario es que tenemos que actuar con ambición, con escala, con urgencia y en equipo. Creo que el COVID nos demostró que no podemos seguir postergando las acciones, que esto no puede ser responsabilidad del próximo gerente o de la próxima generación o del próximo presidente, sino que definitivamente cada uno desde su sector, desde la posición que esté, tiene que actuar dentro del marco de las posibilidades y ya. Creo que COVID también nos demostró que hay muchas cosas que creíamos que eran imposibles o que se iban a tardar muchísimo tiempo, que, no sé, por ejemplo, pasar procesos a convertirse 100% digitales eran imposibles. Y apenas nos vimos en una situación de presión, todo el mundo se movió rápido, se alineó, trabajó en equipo y logró que cosas que parecían imposibles pasaran en 3 meses que se pensaban que iban a durar 3 años en hacerse. Creo que esa misma energía que todos tuvimos para reaccionar ante esta crisis, tenemos que canalizarla en proteger al ambiente, porque no podemos esperar a que nos llegue una crisis mucho peor, que sería pues obviamente la crisis climática y digamos la transgresión total de los límites planetarios. Entonces, mi mensaje a la inercia es: sí se puede, actuemos ya, actuemos ambiciosos, actuemos en equipo y canalicemos fondos, porque adicionalmente, un mensaje es: las inversiones en agua, hay que hacerlas, el retorno de la inversión no se ve inmediato, se puede ver en un mediano y largo plazo, pero no por eso hay que retrasarlo, y si no lo hacemos ahorita, no vamos a mitigar un riesgo futuro y estamos poniendo en jaque el bienestar de nosotros como sociedad en el planeta. Muchas gracias, Carolina. Tengo para todos los participantes en el panel una pregunta, digamos que difícil. ¿Cómo lograr un diálogo con los diferentes usuarios del agua cuando representan ustedes a empresas que son grandes consumidores, ¿no? La cerveza, los combustibles, la minería? ¿Cómo llegan con una comunidad y le dicen: a ver, yo quiero que encontremos una manera de usar el agua de una manera más eficiente? ¿Y cuál es la respuesta de la comunidad cuando dicen: bueno, pero si tú eres el que consume mucha agua, ¿qué me vas a enseñar a ti? A mí. ¿Cómo han encontrado para dar ese diálogo? ¿Quién se anima a empezar? ¿Carolina? Aló, te estoy oyendo un poquito entrecortado, Roberto. ¿Cómo inicias el diálogo cuando eres parte de una empresa que es consumidora, alta consumidora del agua?
¿Cómo logras la confianza con las comunidades, con los otros usuarios del agua? Excelente. Yo creo que eso es una gran pregunta, porque lo más importante es lograr confianza, no solamente internamente en la compañía, de saber cómo tenemos que apostarle a la protección del recurso hídrico y tenemos que invertir ambiciosamente, sino también con las comunidades, porque por supuesto, como decía Lorena, repito, el agua es un recurso compartido y en ese sentido tenemos que trabajar conjuntamente. Yo creo que la confianza es un pilar fundamental para que cualquier proyecto se logre, y que se logra esa confianza, primero, con mucha transparencia, y segundo, con resultados. O sea, que lo que digo, lo cumplo y soy transparente en el proceso para llevarlo a cabo. Creo que en Colombia, en el caso del proyecto Mi Páramo, esa construcción de confianza ha sido súper importante. Obviamente, al comienzo en el proyecto, uno llega a una comunidad en un lugar de un contexto social complejo, porque les contaba, todo el tema de la protección del páramo de Santurbán es simplemente para protegerlo, donde hay diferentes sectores productivos, a veces en pugna, y nosotros llegar a decir que queremos apostarle a nosotros que hagamos unos acuerdos voluntarios. Por supuesto, al principio puede haber ese escepticismo por parte de comunidades, también que son comunidades muchas veces que se han sentido defraudadas por otras instituciones que a veces no tienen confianza, y para uno poder lograr construir ese tejido, le toca obviamente con mucha transparencia y con resultados, y creo que si uno logra eso en una base, luego también como que el voz a voz y la comunidad como tal se permea de confianza. Entonces, digamos, el primer paso es difícil, pero cuando uno logra construir una base sólida, luego después llegar a otros municipios, a otras comunidades, es mucho más sencillo si uno ya demostró que lo que prometió lo está cumpliendo. Entonces, para nosotros eso es súper importante. Y no acelerarse. Por ejemplo, nosotros con el proyecto Mi Páramo fuimos muy ambiciosos. El primer año hicimos un proyecto piloto. Al segundo año invertimos $1 millón en el proyecto. Y al tercer año dijimos, Dios mío, tenemos que invertir muchísimo más porque el potencial es gigante. Pero ¿qué vamos a hacer? Necesitamos crear un mecanismo de financiamiento para el proyecto que permita que el proyecto pueda abarcar las 40.000 hectáreas que tiene de potencial. Yo les mostraba que nosotros ya hemos llegado a más de 3.000, pero si el potencial es 40.000 y estamos invirtiendo tantos recursos, ¿cuánto nos vamos a tardar? Porque es urgente lograr las 40.000. Y ahí fue donde creamos nuestra marca de agua, Agua Salva, que es una agua que viene con el propósito de salvar los páramos y que, digamos, por cada agua se protege 1 metro cuadrado de bosque a través del proyecto. Eso es algo que pudimos hacer de forma muy efectiva al tercer año del proyecto, porque ya teníamos confianza, ya teníamos credibilidad, ya podíamos mostrar resultados. Quizás si hubiéramos llegado con esa estrategia en un principio, hubieran creído que era una estrategia más de marketing que de financiamiento del proyecto y de vehículo financiero. Y eso, digamos, no ocurrió porque el proyecto ya estaba sólido, ya teníamos confianza, ya habíamos trabajado con las comunidades, teníamos al fondo de agua detrás, que es súper importante para crear confianza. El fondo de agua representa no solamente TNC, obviamente, cuando uno piensa en fondos de agua, piensa en TNC, pero también piensa en una comunidad importante de actores público-privados que están respaldando esos proyectos, que están basados en la ciencia, que tienen transparencia. Entonces, cuando nosotros ya llegamos con la marca de agua a financiar el proyecto, ya estaba toda la confianza sólida, sumado a la transparencia que uno le da, entonces con la página web reportando absolutamente todo lo que ha hecho, creando un comité asesor que hace las veces de junta directiva que puede demostrar que el proyecto sí está cumpliendo con lo que promete, pero creo que eso es lo más importante, mostrar resultados y que en el momento que uno no pueda hacer algo, ser 100% transparente por qué no llegó o cómo puede trabajar en equipo para lograrlo. Muchas gracias, Carolina. ¿Quieren agregar algo sobre esta pregunta o nos vamos? Hay muchísimas preguntas del público. Hay una pregunta por ahí muy interesante de si tienen algún ejemplo de monetización del uso del agua, es decir, que se pueda medir el valor del agua, que haya funcionado, que se esté aplicando en América Latina. Sí, el ejemplo de la maestra, la Julia Carabias, en la selva maya. Este ejemplo es muy bonito. No sé si lo conocen. Sí, si puedes elaborar un poco más sobre esto. En la selva de Chiapas, en México, está Julia Carabias, ex ministra de Medio Ambiente de México, que tiene un proyecto muy bonito en el cual se le paga a los agricultores locales
por conservar bosque nativo, y con esa conservación de bosque nativo se mantienen fuentes de agua que de otra manera se perderían. Eso está bastante publicado, el nombre de Julia Carabias, yo creo que ustedes los mexicanos la conocen bien, así es que no debe costar mucho encontrar esa información. Muchas gracias. Hay algunas otras preguntas. Alguien nos está preguntando si puedes abundar un poco en lo que hace Anglo American en el Fondo de Agua de Santiago. Sí, claro. Nosotros somos socios del Fondo de Agua. Lo que estamos haciendo, somos de los socios fundadores, empujamos mucho esa idea desde el comienzo. Yo fui en un periodo director de TNC para el Cono Sur. Así es que cuando llegué a Anglo American y la nueva directora Francisca nombró eso, lo apoyamos vivamente desde adentro. Promovimos mucho sumar a otras compañías, estamos participando, vamos a poner dinero para un fondo de investigación. El Fondo de Agua de Santiago tiene un listado de tareas, 6 o 7 tareas: protección de cursos de agua y ecosistemas acuáticos, meter más eficiencia en el uso de los recursos hídricos. Como tú decías hace un rato, los sistemas agrícolas latinoamericanos son muy ineficientes en materia de uso de agua, meter un poco de eficiencia en eso. Gestión de la información, nos dimos cuenta que en la región metropolitana, en la cuenca de Santiago, hay una enorme cantidad de información sobre agua, sobre glaciares, pero que está dispersa. Por lo tanto, un sistema de gestión de información de universidades, sector público, sector privado, es muy importante. Anglo American lleva muchísimos años. La mina más importante de Anglo American en la región metropolitana lleva 150 años, a 60 kilómetros del centro de Santiago, con lo cual se han acumulado una enorme cantidad de información respecto a nieve, agua, etc. La gestión de riesgos también es importante. Santiago es una ciudad que no mira hacia la cordillera. Tenemos un déficit de áreas verdes enorme. Por lo tanto, la cordillera está cada día generando más actividad de trekking y de alta montaña, media montaña. Sin embargo, nadie toma en cuenta los riesgos que tiene andar en la montaña. Por lo tanto, parte del Fondo de Agua está relacionado con estudiar temas que tienen que ver con riesgo de avalanchas, riesgos frente a situaciones de landslides, producto de tormentas, etcétera, entender eso. Y después hay un área de ordenamiento territorial para vincular el uso del suelo con agua. No te instales en un humedal a hacer poblaciones, a hacer viviendas, es una cuestión básica. Y por último, un área, como decía hace un rato atrás, de comunicación y sensibilización que a veces se olvida, pero que yo creo que es quizá la más importante para fundar todo lo anterior. Hay otra pregunta de Mayra Guevara. Se refiere en específico a México sobre unas cuotas de no caducidad de agua, no sé si ese es el término, que pagan pequeños y medianos empresarios, que por lo que entiendo de esta pregunta es como que les da permiso de tirar agua en lugar de invertir en proyectos de ahorro. ¿Qué hay de eso? ¿Es demasiado baja esa cuota? Explícanos un poco, tú debes saberlo, Lorena, porque ¿qué tendría que hacerse para este tipo de cuotas que parecen que son permiso para desperdiciar el agua? Bueno, primero te quisiera decir, nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva de FEMSA, nosotros pagamos por los servicios de la naturaleza y regresar el agua, que es justamente lo que hacía mención hace un rato respecto al replenishment. Y en este sentido, me encantaría compartirles que junto con Coca-Cola FEMSA y Coca-Cola Company nos comprometimos a regresar el agua a la naturaleza y a las comunidades. Particularmente arrancamos el proyecto en Colombia, en Costa Rica, en Panamá y en Guatemala. Y el año pasado regresamos 3.7 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Y eso pues es importante porque tiene que ver con justo cómo podemos crear mecanismos donde podamos traer este compromiso de que el agua sí es un asset compartido y nos corresponde a todos, no importa cuánto uses para tus procesos, que hagas todo lo posible
para contribuir a que verdaderamente sea asequible para todos los demás, ¿no? Y desde ese sentido, pues nosotros pagamos por cuidar y por reforestar, ¿no? Queremos que regrese el agua a la naturaleza y que se siga ¿no? fortaleciendo todo el sistema, y tal es el caso que particularmente en el Fondo de Agua de Monterrey, que es este fondo que de manera particular por nosotros como compañía haber arrancado en esta misma ciudad, tenemos mucho compromiso con el Estado, y hemos tomado este Fondo de Agua de Monterrey como un modelo para sistematizar el resto de los fondos de agua, ¿no? Y que podamos justamente movernos a que no solamente nos enfoquemos en la conservación del agua, sino movernos al tema de seguridad hídrica, que ese es el paso siguiente más importante, que es cómo aseguramos agua para la gente, agua para la economía, para el medio ambiente, para la ciudad, y de manera muy importante resiliencia para desastres naturales o crisis epidemiológicas como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando mucho en ese camino, Roberto. Gracias, Lorena. Quisiera escuchar a Rosa Margarita. Por aquí hay una pregunta de Óscar Cerrato de que si hay algún ejemplo de iniciativas de cosecha de agua de lluvia. Ya le contestaron que aquí en México están los amigos de Isla Urbana, pero quisiera saber si también con la cantidad de lluvia que cae en Santo Domingo, si hay algunos proyectos de cosecha de agua de lluvia. Y también me parece que es una pregunta para Rosa María. ¿Cómo hacen para contagiar a otras empresas para que también tengan iniciativas verdes en su trabajo? Rosa Margarita, perdón. Ajá, ya vi. ¿Cómo hacemos nosotros para contagiar a otras empresas para que pertenezcan al fondo de agua? Bueno, visitando a esas empresas, diciéndole los beneficios que le pueden aportar los fondos de agua. Es un trabajo bastante difícil, muy difícil, porque los empresarios a veces no somos muy cooperadores, pero lo logramos. El Fondo de Agua Santo Domingo, igual que el Fondo de Agua Yaque del Norte, tienen muchos socios, los cuales son muy cooperadores con el fondo y aportan para que los proyectos del fondo, de ambos fondos, se hagan realidad. Siempre contamos además con las organizaciones gubernamentales que tienen que ver con el trabajo del agua. En Santiago, con el Yaque del Norte, contamos con Corazán, y en Santo Domingo con la CAS. Ellos participan junto con nosotros y nos apoyan en la gran mayoría de los programas que asumimos a través del Fondo de Agua. Muchas gracias, Rosa Margarita. Carolina, me decías me dice aquí en el chat que tiene un ejemplo de cosecha de agua también en algunas ciudades en Perú. ¿Nos puedes compartir, por favor? Gracias, Roberto. Sí, pues justamente al comienzo del panel les estaba contando que justo en COVID lanzamos nuestra iniciativa en Perú, que de hecho es un proyecto de siembra y cosecha de agua, junto con el Fondo de Agua de Lima, que es Acuafondo. Bacus, que es nuestra compañía en Perú, se comprometió a restaurar las 67 kilómetros de amunas que hay, digamos, en Cuenca Alta, para sembrar y cosechar agua. Nosotros realmente creemos que lo que nos ha dicho además el Fondo de Agua es que si se restauran esos 67 kilómetros de amuna a 2025, podríamos aumentar casi que el 35% de la disponibilidad de agua en época de sequía. Y este año ya empezamos el proyecto con 4 kilómetros. Este año vamos a financiar la restauración de 4 kilómetros. Ya tenemos una alianza muy buena con la GIZ Alemania que nos va a ayudar a medir el impacto, pero es un proyecto justamente de eso, de aprovechar el agua lluvia con las amunas, que son estos canales ancestrales que se utilizaban desde épocas incas. Entonces imagínense la belleza, porque recoge todo el conocimiento ancestral además, y luego, digamos, eso infiltra y regula el agua para tener el agua en época de sequía. Entonces es un proyecto
de siembra y cosecha de agua. Y aprovecho y se los cuento porque lanzamos el compromiso de los 67 kilómetros de Amuna 2025 y para lograrlo pues vamos a necesitar muchos socios, así que de una vez invito a FEMSA, a todas las empresas que quieran estar acá, que se unan a este proyecto fantástico que tenemos en Perú, por supuesto con los fondos de agua que siempre son nuestros aliados extraordinarios, pero que es un proyecto que nos tiene muy contentos y que lanzamos en pleno COVID. Entonces también un ejemplo de lo que podemos hacer inclusive en los momentos más difíciles. Desde el principio del panel nos mandaron el público una pregunta de qué acciones están haciendo, no solamente en el lado de la demanda, de tener una mejor cultura del agua, generación de incentivos económicos para motivar un uso más eficiente del agua, sino también en el lado de la oferta, que es el cuidado de las fuentes de agua y la captura del agua de lluvia, de la cual ya nos platicaron un poco, y sobre todo, ¿qué se está haciendo en los fondos de agua para el reuso de aguas residuales? Este es un tema que me gustaría que nos platicaran más de cómo se está cambiando esta cultura, porque las aguas residuales no nos han importado durante muchísimos años en América Latina, por lo menos lo que sé en México. ¿Qué se está haciendo en los fondos de agua? ¿Quién se apunta para yo te puedo contar desde la experiencia con que dos socios de los fondos de agua que estamos trabajando juntos, que es Aguas Andinas y Anglo American. Es bien interesante porque tú puedes hacer una economía circular distrital recirculando aguas que van a ir al río tratadas con un estándar de calidad que permite tirarlas al río, pero con eso, antes de tirarlas al río, puedes utilizarlas en un proceso industrial como el proceso industrial minero. Y eso es lo que estamos haciendo en este minuto. Estamos trasladando agua desde la planta de tratamiento de aguas andinas hasta nuestras plantas de proceso y estamos usando esa agua, reutilizando esa agua en cantidades muy ingentes, muy importantes, para nuestros procesos productivos. Con eso dejamos de usar agua de pozo, dejamos de usar agua de cordillera y usamos aguas que ya en un segundo uso. Y tú puedes extrapolar eso hacia, por ejemplo, riego de jardines. ¿Por qué vas a regar con agua potable los jardines municipales o los jardines de las casas? Podrías perfectamente regarlas con aguas tratadas, servidas tratadas, que cumplan un estándar, cualquiera sea este, y con eso ahorras centenares de miles de metros cúbicos al año. Así que ahí tenemos un ejemplo vivo hoy día operando en Santiago. Gracias, Leonel. Por aquí en el chat, Hugo Alberto Contreras está escribiendo algunos comentarios que ya los quiero que me los pase para publicarlos en alguna de las revistas de Editorial Televisa. Y está muy interesante lo que hacen la Alianza de Fondos de Agua para definir sistemas adecuados de subsidios, para impulsar una mejor cultura del agua. Y nos quedan 5 minutos para concluir este panel. ¿Cuáles serían sus comentarios finales? ¿Quién nos dirá sus comentarios finales? Si quieren arranco yo. Perfecto. Yo regresaría al punto de lo importante que es reflexionar en este contexto de la pandemia sobre cómo nos relacionamos con el agua y cómo estamos utilizando nuestros recursos naturales como factor de unión y como eje de colaboración de la sociedad en general. O sea, sí creo que tenemos que elevarle la importancia no sobre al sentido de utilidad que tiene, ¿no? Como que el what's in there for me, sino el qué hay para que nosotros podamos subsistir como sociedad, ¿no? Creo que cuando el mundo esté justo en esta posibilidad de reintegrarnos cada una a nuestras actividades productivas y escolares, estaremos en la posibilidad de demostrar qué hemos aprendido de esta pandemia y cómo podemos utilizar mucho mejor nuestros recursos naturales. Pero también lo que queda claro es que la pandemia va a pasar, pero el problema del agua va a seguir, al menos que decidamos de manera convencida, a través de nuestras propias capacidades personales, institucionales y redes de colaboración, acelerar el paso en la dirección correcta, ¿no? Gracias, Lorena. ¿Mensaje final, Leonel? Mira, yo creo que la principal reflexión es, nos pasan las mismas cosas o muy parecidas,
tenemos fondos de agua en el resto de Latinoamérica, podemos aprender de esos fondos de agua. Y tercero, estas oportunidades que se han mencionado por los distintos panelistas, yo creo que tenemos que buscar la manera de sacarles ventaja y de aprovecharlas y hacer esta fertilización cruzada de ideas y de iniciativas que están resultando. La escala a la cual hacemos daño o hemos dañado el ecosistema y los servicios ecosistémicos no es la escala a la cual, o sea, es una escala muy cara de reponer. Cuando recién Carolina hablaba de una cantidad de kilómetros al año 2025, bueno, ¿cuántos se dañaron? ¿Y a qué velocidad estamos restaurando? Entonces, yo creo que prevenir siempre es mucho más barato que remediar. Entonces, buscar esos ejemplos, ponerles precio, por ejemplo, que ustedes pudieran decir, mira, remediar todos estos canales nos ha costado tantos millones de dólares. Si no los dañamos, no solo nos ahorramos eso, sino que además nos ahorramos los problemas que significa no tenerlos. Eso, gracias. La reflexión final de Carolina. Me encantó lo que acaba de decir Leonel, porque me acuerda un poco a veces que caemos como en la ilusión de que la tecnología nos va a salvar y que siempre entonces, bueno, que nos inventamos tecnológicamente para capturar el carbono. Y ya sabemos que los árboles es la mejor invención tecnológica para capturar el carbono. Entonces que a veces en vez de estar pensando en qué nos inventamos, qué creamos, qué cosa loca hacemos, más bien pensemos en cómo cuidamos lo que ya tenemos, que realmente con lo que ya teníamos había una estructura ecológica que funcionaba en el planeta y que nos permitía, digamos, estar dentro de límites planetarios. Entonces, creo que eso es una reflexión importante. Comparto mucho lo que acaba de decir Leonel y pues obviamente también lo que ya han dicho los demás panelistas, pero quizá por último, la última reflexión es 2020, por supuesto es un año que a todos nos marcará, no lo olvidaremos, pero era un año que también iniciamos como el comienzo de una década, quizá la década más importante de nuestra generación, que pues es la década de acción y cambio, 10 años antes, digamos, del vencimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 10 años que nos han dicho que tenemos que lograr bajar las emisiones radicalmente, los 10 años para colaborar. Entonces, pues bueno, creo que nos sacudimos muchísimo en estos primeros 6 meses del 2020. Si esto no los hizo reflexionar, yo no sé qué los haría reflexionar. O sea, si después de estos 6 meses no han cambiado un poco su forma de ver el mundo, pues no sé, ahí de pronto hay que pensar en otra estrategia, pero yo creo que definitivamente mi mensaje sería: empezamos 2020, nos quedan 10 años, es el momento de trabajar más duro que nunca, de trabajar en equipo, de apostarle por la seguridad ambiental, salud y demás, no solamente de nuestra generación, sino la de nuestros hijos, porque el riesgo está presente y si no actuamos nosotros ahora, luego pues van a ser otros que van a pagar las consecuencias, que van a ser mucho mayores que la que estamos viendo. Entonces, siempre estar pensando que esta es la década de la acción y de la entrega, que nos quedan 10 años y pues nada, adelante, sería mi mensaje. Gracias, Carolina. Rosa Margarita, por favor, tu mensaje final. Bueno, Excúsame, dime. Tu mensaje final, ¿cuál es la reflexión final? Tenemos pues ya 2 minutos para terminar. Bueno, de mi parte, mi reflexión final es que sobre todas las cosas debemos preservar el agua. Nosotros en la República Dominicana somos un país bendecido por Dios. Tenemos mucha agua, tenemos muchos ríos, muchos recursos naturales, los cuales debemos preservar para el beneficio de todos nuestros conciudadanos y de las futuras generaciones. Debemos trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los niños principalmente, que van a ser los futuros gobernantes de este país, que aprendan a conservar los recursos naturales
principalmente el agua, porque el agua es vida y sin agua no podemos vivir. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Rosa Margarita. Antes de que se vayan, Hugo Alberto Contreras tiene un mensaje importante para nosotros. Espérense. Muchas gracias, Rosa Margarita Bonetti, ella es de la Fundación Propagás, Lorena Guillelaris, de la Fundación FEMSA, Carolina García, gerente regional de sostenibilidad para la zona de Middle Americas, AB InBev, y Leonel Gerardo Sierralta, vicepresidente de Medio Ambiente de Anglo American Chile. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Roberto Morán. Gracias y esperen un mensaje de Hugo Contreras y gracias por su participación en este panel. Gracias a todos. Roberto. Ha sido un foro súper interesante. Qué pena que tengamos que terminarlo, pero esto nada más es una probada de la siguiente sesión que sucederá en 2 semanas. Por favor, no dejen de seguir nuestras redes sociales en Facebook, @Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, el Twitter, @fondos_de_agua, y los invitamos a visitar nuestro sitio web, www.fondosdeagua.org. Muchas gracias, Roberto, Carolina, doña Rosa Margarita, Lorena y Leonel. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a todos nuestra audiencia. Que tengan una buena tarde y los esperamos en 2 semanas. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bye bye. Gracias. Gracias.